ayudó y nos hizo pues, un resumen del sistema endocrino. Voy a presentarles la clase de este día, así que por favor, ni modo, lo siento, con los compañeros que ya no se pudieron incorporar, ya son las 4:22, tengo 41 personas, entonces lo siento mucho, ya no voy a aceptar a las demás personas porque eso genera pues interrupción, pierdo yo a veces el hilo de lo que estamos hablando y pues por respeto a ustedes que son puntuales, voy a comenzar pues con la clase de este día. Vamos a hablar de esto, del sistema endocrino. Ya su compañera nos dio pues, parte de la clase, ya les dijo a ustedes cuáles son esos componentes del sistema endocrino, esas sustancias que son producidas por este sistema y mencionó pues algunos órganos también. Yo solo le voy a ayudar ahí a lo que su compañera pues ya les dijo. Bien, como todo, tiene que ver siempre pues con el equilibrio de nuestro cuerpo. Entonces vamos a decir que el sistema endocrino no se queda tampoco pues de lado en esto de mantener el equilibrio del cuerpo, lo que conocíamos como la homeostasis. Las hormonas, podemos decir que pueden ser hormonas circulantes, como bien lo decía uno de sus compañeros, que viajan pues a través de la sangre, o pueden ser también locales. ¿Para contribuir a qué? Primeramente, pues regulan actividades en nuestro organismo, como el crecimiento celular, contribuyen también a regular el metabolismo, que vamos a ver más adelante, de qué manera lo hacen. Y vamos a decir también que su compañera habló de hormonas sexuales, dijo ella, hormonas sexuales. Y quizás podemos partir de esas hormonas sexuales para introducir, pues, el tema de la endocrinología o el sistema endocrino. La endocrinología, pues, es la rama pues, de la medicina que estudia a las glándulas, así como también las enfermedades del sistema endocrino. Entonces, partiendo pues de esto, retomando lo que su compañera decía de las glándulas sexuales, podemos decir que hay un momento de nuestras vidas en el cual puede ser percibido este cambio hormonal. Me estoy refiriendo a qué etapa en el cual pasamos de niños a adolescentes, cuando se da la pubertad. Cuando las niñas y los niños entran en esa nueva etapa y comenzamos a ver que hay cambios y empiezan a desarrollarse en ellos diferencias llamativas en cuanto a la apariencia y el comportamiento. Quizá en ningún momento de nuestras vidas hay un cambio así tan marcado como el que se da pues en la pubertad, en el cual las niñas a través de una hormona que es secretada por un órgano específico, vamos a ver cómo se llama esa hormona relacionada con las señoritas y cuál es la hormona relacionada con los caballeros. ¿Alguien sabe? No estoy segura, pero en las niñas creo que es el estrógeno y las progesteronas, y en los varones creo que testosteronas. Correcto, así va. En las niñas pues prevalece principalmente los estrógenos y en los caballeros la testosterona. En las niñas esos estrógenos promueven pues la acumulación de tejido adiposo en los pechos y en las caderas y esculpen esa forma femenina. Los estrógenos son los encargados de dar esas características a las señoritas cuando entran en ese periodo de desarrollo que mencionamos. Casi al mismo tiempo, y quizás un poquito más tardado, en los caballeros, los niveles crecientes de otra hormona, que se llama testosterona, ayuda, en el caso de los niños, a aumentar la masa muscular y a engrosar las cuerdas vocales.
lo que produce pues una voz más grave. Todos hemos pasado por esas etapas en la pubertad, en la cual dicen pasamos de ser niños a ser adultos, en el cual cambiamos incluso nuestro pensamiento, nuestras preferencias. Cuando somos niños, podemos decir de alguna manera que no tenemos alguna preferencia sexual. Jugamos indistintamente con niñas, los caballeros y los caballeros con niñas, y no hay ningún problema, las señoritas con caballeros. Juegan carritos, pueden jugar muñecas y no pasa nada. Pero llega una etapa de la vida en la cual, como dicen, comienza a haber esa atracción física por el sexo pues, opuesto. Y esa atracción física muchas veces puede ser dada por estos cambios que se están dando. No solo a nivel físico, sino también a nivel pues, psicológico, ya se van dando nuevos cambios. Entonces, pero lo que sí podemos ver de una forma evidente son esos cambios que se dan y que podemos observar nosotros, todos aquellos rasgos físicos que cambian de niño a cuando sea, como le dicen así en términos generales, cuando usted desarrolla. Entonces, es cuando entonces juegan un papel importante estas dos hormonas, tanto los estrógenos como la testosterona, en el caso pues de los caballeros. En las señoritas, esculpe el cuerpo de ellas. También en los caballeros, lo único que en las señoritas contribuye más con la distribución de la grasa. Y en los caballeros, en la construcción, pues, de la fibra muscular. Aparte, también, como les mencioné, actúa a nivel de las cuerdas vocales, engrosándolas, y por eso es que los caballeros tienen una voz un poquito más grave que las señoritas. Todos estos cambios, pues, son influencia de secreciones hormonales, o sea, secreciones endócrinas. En forma quizás más evidente, muchas hormonas ayudan a mantener esta homeostasis de la que hablamos de manera diaria, pero no la podemos percibir. Pero sí, estas hormonas están regulando tanto la actividad del músculo liso, están controlando la secreción de otras glándulas, del músculo cardíaco, modifican el metabolismo, impulsan el crecimiento y el desarrollo y están influyendo también en todos aquellos procesos reproductivos. Aparte Doc, también de... Hola. una pregunta. ¿Y esas hormonas ¿Sí? también se hacen cargo de que a tanto nosotros las mujeres como a los hombres nos crezcan vello púbico? Correcto, correcto. Todos esos cambios que usted nota en la pubertad son por esas hormonas, por las hormonas sexuales de las que mencionaron. En este caso, lo que hace que le crezca el vello púbico, que le esculpa pues la silueta femenina y todos esos cambios que comience a presentarse en su primera menstruación, todo eso es por influencia hormonal, en este caso de los estrógenos. Y todos los eventos que pasan en los caballeros, que no le ocurren cuando son pequeños, también es consecuencia de la testosterona, en el cual pues usted ya incluso cambia su cuerpo, ya tal vez era bien delgadito, ya después del desarrollo pues comienza a crecer, nos dice que se pega en el estirón, hay una distribución también de la masa muscular, se le ensanchan los hombros, todos esos cambios que usted está viendo, aparte pues de crecerle pues vellos donde antes no tenía, también pues es efecto de las hormonas. En otra circunstancia también en la cual funcionan las hormonas hay una parte que se llama los ritmos circadianos. Esto tiene que ver con la vigilia y el sueño. O sea, ¿por qué a usted le da sueño ya en la noche? ¿Por qué en el día usted permanece activo? Eso es influencia hormonal también. Ya vamos a ver cuáles son las hormonas que están involucradas en todos esos procesos. Entonces, todo eso es sistema endocrino. Podemos hacer también una comparación en cuanto al sistema nervioso y el sistema endocrino, porque estos van de la mano, aunque a veces la transmisión o las señales son conducidas por diferentes
ya sea estructuras o diferentes sustancias, pero están pues coordinadas principalmente por el sistema nervioso central, pero que pueden tener ahí unas características que podemos comparar y algunas diferencias también. Pero los dos sistemas, tanto el sistema nervioso como el endócrino, actúan juntos para coordinar funciones. Doc, Hola, dígame. yo parezco de tantos años, de 20 años, que tengo 39 años, parezco bastante de insomnio. Y, y solo me endrogo con la pastilla y me da sueño. ¿Y eso qué será, Doc? ¿Por qué será? ¿Por qué me da eso a mí? Dice que, o sea, lo que pasa es que tendríamos que determinar pues la causa pues, de ese insomnio primero, ¿verdad? Porque causas pueden ser muchas. Podemos tener pues un insomnio, por decirlo así, de tipo endógeno, en el cual a nivel de los receptores, a nivel de sus receptores, puede haber que alguna alteración, o puede haber que también hayan sustancias, como en el caso del cortisol, usted pueda tener cantidades, o esté produciendo cantidades un poquito mayor que la normalidad, y eso le permite pues, estar a usted en un estado de vigilia. Su trabajo, si usted ha tenido trabajo de noche, haciendo turnos, todo eso descontrola. En este momento también los dispositivos electrónicos, ya vamos a ver cuando veamos esa parte de los ciclos circadianos, voy a explicar quizás eso, y ahí quizás voy a contestar su pregunta para no adelantarme. Quizás lo voy a dejar en ese apartado, cuando veamos esa hormona, cuando veamos la melatonina. Ahí, cuando estemos en eso, me recuerda de su pregunta para no adelantarme mucho y mejor seguir el orden en el que vamos, porque si no, nos tardamos un poquito más y pretendo terminar la clase en una sola sesión. Entonces, cuando lleguemos a ese apartado, usted me recuerda y yo retomo pues su pregunta, ¿sí? Vaya, gracias, Doc. ¿Cómo no? Bueno, entonces estábamos hablando pues que de los dos sistemas, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino, actúan juntos para coordinar todas aquellas funciones de nuestros sistemas corporales. Pero cabe también recordar pues que el sistema nervioso actúa a través de impulsos nerviosos, o sea, potenciales de acción, lo cual se conduce esta información por axones que pertenecen pues a las neuronas, cuando hacen sinapsis estas neuronas, y así se va transmitiendo pues la información. Como en el caso que siempre les pongo porque es fácil, que si usted pone su mano sobre una superficie caliente, eso pues transmite una información que llega al cerebro para que usted retire la mano inmediatamente. El dolor viaja de una forma rápida. Entonces, pero utiliza axones de neuronas que hacen sinapsis para que usted le mande la señal al cerebro y el cerebro pueda mandar una respuesta para que usted retire la mano. ¿Sí? Doctor, Eso es. Hola. es una pregunta. Entonces, como se dice que el sistema nervioso y el endocrino trabajan juntos, son los que permiten lo del sistema de retroalimentación. El sistema nervioso sería el encargado de los impulsos nerviosos y el endocrino de las hormonas, ¿verdad? De las respuestas a mensajeros químicos. Correcto. Hoy vamos a ver eso de retroalimentación, para que vean que para eso utilizamos al principio conocer esos procesos de retroalimentación, porque este sistema actúa a ese nivel, a través de sistemas de retroalimentación. Ok, entonces, les decía pues que el sistema nervioso actúa o manda esa información a través de los axones, que son parte pues de las neuronas, cuando éstas hacen sinapsis. Y así pues se va transmitiendo pues la información. En el caso del sistema endocrino también controla estas funciones corporales liberando mediadores. Lo único que estos mediadores ya pues no son neurotransmisores como en el caso del sistema nervioso central, sino que aquí le llamamos ya de otro nombre, le llamamos hormonas. En el caso del sistema nervioso central tenemos neurotransmisores que serían como la misma función que hacen las hormonas en el sistema endocrino. Solo que estos neurotransmisores, o sea, la neurotransmisión o esos impulsos eléctricos, viajan a través de cablecitos, o sea, nuestros nervios. Y en el caso del sistema endocrino, esta información viaja a través de la sangre, y ya vamos a ver que hay hormonas que actúan a nivel local y hay hormonas que actúan a distancia. O sea, me refiero, hay unas que actúan en células cercanas y otras pues a células que están más lejos del sitio donde se iniciaron, y por eso utilizan el vehículo que es la sangre. El sistema nervioso central, neurotransmisores,
y en el sistema endocrino, las hormonas. ¿Qué es una hormona? Pues una hormona es una molécula mediadora que se libera de una parte del cuerpo, pero que regula la actividad de células en otras partes. La mayoría de estas hormonas pasan principalmente al líquido intersticial, por eso es importante saber qué son esos líquidos, por eso es que yo le dije que eran esos líquidos primero, porque usted ya se ubica, porque si no, ahorita estoy hablándole en chino, diciéndole yo que una hormona llega primero al líquido intersticial y usted dice, y ese líquido a saber dónde está. Y de este líquido intersticial, después pasa a la circulación sanguínea. Entonces usted ya me comprende y dice, el líquido intersticial era aquel líquido que estaba rodeando la célula, que estaba entre célula y célula. Después hay unos vasitos que son bien chiquitos que se llaman capilares y estos son los encargados de extraer esas hormonas de esos espacios y llevarlos a la circulación sanguínea, o sea, aquel líquido que se llama intravascular, aquel líquido que estaba dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es importante venir desde lo más pequeño a lo más general, porque hoy ustedes ya comprenden cómo se están dando estos procesos. Si yo no les hubiera dicho cómo se comportaba esto o cuáles eran esos compartimientos, ahorita pues estaríamos creo que un poquito perdidos. Pero ahora yo pues puedo tener esa libertad de decirles ya de esa manera, ustedes me comprenden de qué es lo que estoy hablando. Ustedes ya se ubican, está pasada este líquido porque está la célula, entonces si esta célula lo produce, la saca al líquido intersticial y el líquido intersticial pasa a la circulación sanguínea. Pues eso es lo que hacen pues las hormonas. ¿Para qué? Para que una célula o un órgano que libere esta sustancia, o sea, las hormonas, puedan pasar desde, imagínense, desde el cerebro, como dijo su compañera, o desde la cabeza, y puede llegar a estimular una glándula que está a nivel abdominal. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la sangre. Libera la hormona a la sangre, y la sangre sabemos nosotros que circula por todo el cuerpo hasta llegar a ese órgano diana, o sea, a la célula que necesito que sea estimulada. Así funciona el sistema endocrino. Ahora bien, esta sangre circulante distribuye pues todas las hormonas entre todas aquellas células del cuerpo que tengan receptores para esa hormona. Tanto los neurotransmisores como las hormonas ejercen sus efectos uniéndose a receptores en la superficie o ya sea en el interior de la célula blanco. Siempre que hable yo de célula blanco o que hable de célula diana u órgano blanco u órgano diana, me estoy refiriendo a aquel órgano o célula en la cual o a la cual la hormona va a llegar a ejercer su efecto. Si decimos, de manera de ejemplo, si hay demasiada azúcar en sangre, entonces viene a nivel pues nervioso, hay receptores ahí que están detectando una gran concentración de azúcar en sangre. Entonces viene la señal, ¿a quién va a ir a estimular? Al páncreas. ¿Para qué? Para que el páncreas secrete insulina, y esta insulina, les dije yo, lo que hace es meter esa glucosa en los tejidos, porque en la sangre no me sirve en los tejidos porque es el combustible de la célula. Entonces, de esa manera funciona. Viaja esa información como un mensajero químico, porque ha detectado un cambio químico. Entonces, eso lo que hace es que se altere pues todo un sistema compensador, que lo que va a permitir es, hay demasiada azúcar, pero está fuera de la célula. Yo necesito meterla, le dice el organismo. Entonces viene el cerebro, le manda la señal al páncreas para que el páncreas libere insulina y la insulina pueda incorporar ese azúcar que está pues en sangre y lo meta pues a sus tejidos. Entonces de esa manera funciona. Entonces el órgano blanco, en este caso, sería el páncreas, porque la señal va a llegar a estimular ese páncreas. ¿Para qué? Para que me libere insulina. Entonces eso es un órgano blanco. Y así actúan todas las glándulas. Ahora bien, también un tejido blanco puede ser donde yo necesito que se dé el efecto. En este caso, a nivel muscular puede ser. Si yo lo que necesito es meter glucosa al músculo porque usted está en una actividad deportiva, entonces su órgano blanco va a ser el músculo, porque el músculo está demandando más energía, por lo tanto, lo que necesito es meter ese azúcar a su músculo para que se convierta en energía, en una actividad deportiva. Entonces, eso es un órgano blanco. ¿Dónde llega a ser efecto? Aquella respuesta que llegó al cerebro, aquella respuesta que se detectó. Entonces, como aferencia, ¿qué aferencia que llegó?
necesita pues una respuesta, o sea, un efecto. Entonces, el efecto que se da y donde voy a actuar, eso es un órgano diana. Para que no se les olvide eso, órgano diana o célula diana o órgano blanco u célula blanco, se refiere a eso, donde una hormona o un neurotransmisor va a llegar a hacer su efecto. De estos hay diversos mediadores, tanto químicos como neurotransmisores, que van a permitir que se estén dando pues una serie de respuestas. Hay un cuadrito que vamos a ver, se me va a adelantar un poquito y vamos a hablar pues de esta clasificación, que es una clasificación un poquito más general, y la tenemos ahí. Nosotros cuando vimos el sistema tegumentario, recordando, vimos una parte de esas glándulas, que yo me recuerdo que generó un poquito de confusión a algunas, en cuanto a las écrinas y a las, creo que eran las apócrinas. Entonces aquí vamos a ver que glándulas hay varios tipos y que solo vimos nosotros un tipo de esos. Pero en nuestro organismo podemos como hacer como un resumen y decir que podemos categorizar todas estas en tres tipos de glándulas. Las que vimos ya, que eran las glándulas exocrinas, son las que vierten su contenido al exterior o al interior del tubo digestivo, como en el caso de las que vimos en el tejido tegumentario, las sudoríparas, las sebáceas, tenemos también las salivales, las gástricas, y hay unas también en el hígado que participan de esa manera, en el cual su contenido lo secretan directamente a través de tubos a una víscera hueca o hasta el exterior, como en el caso pues del sebo, en el caso del sudor, que sabemos nosotros que hay unos conductos que van directamente hacia el exterior. No necesitan pasar por la sangre para que éstas sean pues conducidas, sino que van directamente hacia el exterior. Las de nuestra competencia son pues las glándulas endócrinas, las segundas que están viendo ustedes ahí, o de secreción interna. Estas vierten su contenido a la sangre y son las productoras de hormonas. Las otras pueden producir cualquier otra sustancia. Ya saben ustedes, pueden producir saliva, pueden producir sebo, pueden producir ácidos gástricos, sudor, pero estas no. Estas ya secretan un componente más potente, porque necesitamos pocas concentraciones para ir a producir un gran efecto. Y ya vamos a ver algunas diferencias entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, aunque pareciera que casi funcionan de la misma manera, pero es por la interconexión que tienen. Y tenemos otro tipo de glándulas que son mixtas. Cuando hablamos de algo mixto, quiere decir que tienen las dos funciones, que pueden tener las dos funciones, como en el caso del páncreas, que expulsa al interior del intestino delgado una sustancia que se llama jugo pancreático, que participa en la digestión, pero a su vez también libera otro tipo de hormonas. ¿Cuáles? La insulina y el glucagón, que ya vamos a ver, y de alguna de esas, pues ya se la mencioné yo. En el caso de la insulina, ya saben ustedes cuál es la función principal que tiene esa insulina, que es de meter pues esa glucosa o ese azúcar a la sangre. Ya vamos a ver qué es el glucagón. Ok, entonces tenemos esas tres clasificaciones. La de nuestra competencia sería las glándulas endócrinas y las glándulas mixtas para esta clase. Bien, pero esto no funciona en el aire. Yo les he ido mencionando que existen pues unas estructuras que se llaman receptores. Y esto de receptor, nosotros lo hemos venido viendo desde que vimos los procesos de retroalimentación positiva y procesos de retroalimentación negativa. Aunque una hormona viaja por todo el cuerpo, transportada por la sangre, afecta pues solo a células diana específicas, que quiere decir que estas hormonas no van a actuar a todo nivel, no, solo van a actuar a nivel donde existan receptores para ellas. ¿Qué sería un receptor? Aquí lo están viendo, miren estas cositas verdes en forma de Y, que tienen una entradita, esos son los receptores, y las cositas negras, esos redonditos, serían las hormonas, y esto sería una célula de una glándula que me está produciendo una hormona. Ya voy a explicar eso. Entonces, un receptor sería esto, miren.
hay receptores que los tenemos fuera de la célula y hay receptores que están incorporados dentro de la célula, o sea, en el interior de la célula. Pero quedémonos con este tipo de receptores. ¿Qué quiere decir esto? Que ese receptor en forma de Y es específico para una hormona. O sea que si ese receptor tuviera una forma de A, no encajaría una hormona que necesita un receptor en forma de A. Por eso es que las hormonas son específicas. Y específicas para su órgano diana, para dónde van a llegar a actuar. Es como en el caso, creo que su compañera mencionó hormonas tiroideas o la glándula tiroidea. Entonces, la glándula tiroidea no tiene receptores, por decir así, para cortisol, que es otra hormona. Entonces, si el cortisol llega a ese nivel, no es captado por la glándula porque no tiene receptores, o sea, no tiene esas estructuras en la célula para poder captarlo. Entonces, ese cortisol tiene que viajar a través de la sangre a buscar su célula diana, o sea, su órgano diana para poder hacer el efecto. Es como en el caso de los medicamentos. Hacen una broma a veces que dicen, no entiendo yo cómo el acetaminofén supo dónde me dolía. Y lo hacen broma, como meme. Lo que pasa es que hay receptores a nivel de nuestro cuerpo que se llaman prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, que son mediadores de la inflamación y estos mediadores pueden provocar de alguna manera inflamación y dolor. Entonces, el acetaminofén lo que llega a hacer es ir a bloquear esos receptores. Entonces, como el acetaminofén bloquea esos receptores, a usted se le desinflama el tejido que tiene dañado. No es que el acetaminofén sepa dónde le duela. El acetaminofén lo que llega a hacer es ir a bloquear los receptores, por decir, los receptores del dolor. Entonces, como le bloquea los receptores del dolor, a usted pues le da analgesia. Refiriéndome a analgesia como el cese del dolor. O sea, que usted ya no siente dolor. Eso es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que hace la función, esos receptores. Esos receptores están ahí específicos para cada uno de todos esos medicamentos que igual consumimos. No es lo mismo, si usted tiene una diarrea no va a tomar acetaminofén, porque no le va a hacer nada. Porque usted lo que quiere es bloquear los receptores que le están provocando esa diarrea. En el caso de que sea un agente infeccioso, usted lo que necesita era contrarrestar ese agente infeccioso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el medicamento tiene receptores para ir a atacar a ese agente. Pero el acetaminofén no tiene receptores para el agente de la diarrea, por decirlo de alguna manera. Entonces, no le va a hacer ningún efecto. Por eso es lo importante de saber para qué utiliza usted un medicamento. El medicamento que toma su vecino no es el medicamento que le va a caer bien a usted, porque cada persona, pues, tiene diferente comportamiento. Los medicamentos se van a comportar diferente en usted, en su amigo, en su vecino, en su mamá y en su papá. Por eso es que no se recomienda un medicamento que le cae bien a usted, que usted lo recete solo porque le cayó bien a usted. Usted no sabe si la concentración que le está dando a esa persona es más o se está quedando pues con una concentración más baja de lo que él requiere. Y todo eso es a través de esos receptores, de esas cositas verdes que usted ve ahí. Pero no todos esos receptores son así. Como le digo, pueden haber receptores redondos, pueden haber receptores cuadrados, pueden haber receptores en forma de A, de S, de L, de M, del que usted quiera. Pero siempre y cuando necesita que encaje como un rompecabezas. Si ustedes ven, esa Y verde tiene una entradita en el cual cabal capta a la hormona que está saliendo ahí. Es redondita y cabal. Entonces, al captar este receptor, lo que hace es incorporarlo a la célula. ¿Para qué? Para que esta célula haga el efecto deseado. La información que me está llegando ahí. Entonces, eso es un receptor. Por eso les decía que aunque una hormona viaje por todo el cuerpo y sea transportada por la sangre, el efecto solo va a ocurrir en las células diana específicas. Las hormonas, como los neurotransmisores en el sistema nervioso central, influyen sobre sus propias células o también en células lejanas, les decía yo. Y esto es a través de ¿quién? De los receptores específicos para cada una de esas proteínas. Las hormonas son eso, las hormonas son proteínas. Solo las células diana de una hormona específica tiene receptores que se unen a ella para que esta hormona o esto se permita pues el efecto deseado. Y les ponía yo el ejemplo. La hormona tiroidea, o sea, la hormona estimulante de la tiroides,
se une a los receptores de la glándula tiroides. No se va a unir a los ovarios, sino, por eso dice hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hormona que estimula la tiroides. No dice hormona estimulante de los ovarios. Entonces, los receptores de esa hormona los espero yo que lo tenga ¿quién? La glándula tiroides, no los ovarios. ¿Sí? Entonces, de esa manera. Aquí están viendo también, y yo les dije, que la circulación de estas hormonas puede ser a nivel local o también a distancia, o sea, a una célula que está lejana de donde se está produciendo. Entonces, estas locales las podemos llamar nosotros parácrinas y autócrinas. ¿A qué me refiero con eso? Parácrinas quiere decir mis vecinas, o sea, una célula que tengo a la par mía, delante de mí, atrás de mí, al lado derecho, al lado izquierdo. Eso es parácrino. Y usted lo puede ver en esta lámina primera. Parácrina. ¿Por qué? Porque mi vecina está aquí y aquí está mi vecinita. Entonces, libero yo la hormona y como está justo aquí, sería el líquido intersticial. Pero como esta hormona está, esta célula que libera esta hormona está cerca de una célula que necesito estimular, y es lo que se llama parácrino, para a la par de, eso se refiere, parácrino, que está cerca. Entonces, no tiene que viajar por la sangre, sino que solo se libera, llega al líquido intersticial y encuentra los receptores, se une a los receptores y llega y da el efecto. Eso en el caso de una función parácrina, en el cual el efecto lo hace con las vecinas, con las células vecinas. Entonces, libero la hormona, se une al receptor, llega a la glándula o célula vecina y se da el efecto. Eso es parácrino, cuando el efecto se da entre células vecinas, que es autócrino. Autócrino, auto, como decía el anuncio, a mí mismo. O sea, esta célula se estimula a sí misma. ¿En qué caso? Por ejemplo, tengo esta célula y ustedes pueden ver que la hormona que está liberando está estimulando a la misma célula. Pues eso es autócrino, cuando la célula se estimula a sí misma. Esto es parácrino, que está a la par, para, significa a la par de o al lado de. Entonces, una célula está estimulando a una vecina. Y el efecto autócrino quiere decir que la misma célula se está estimulando a sí misma. Un ejemplo de esto son una célula que libera una sustancia que se llama interleucina 2. Esta interleucina 2 es un mediador en el cual me permite estar estimulando unas células que se llaman células T helper, un tipo de glóbulo blanco. Al hacer la traducción sería como una célula ayudadora. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve durante la respuesta inmunitaria. La interleucina 2 ayuda a activar a otras células inmunitarias vecinas. Eso es un efecto parácrino. O sea, si nuestro organismo detecta a un microorganismo, entonces se activa esta célula, pero que esta célula tiene las dos características. Es una célula autócrina porque me está estimulando a las otras células para que se me esté liberando más interleucina 2. Pero a su vez, esta célula se estimula a sí misma para que ella siga produciendo esa interleucina 2 y me permita estar estimulando a otras células vecinas. Por eso es que tiene efecto autócrino y parácrino. Ahora bien, esta activación de interleucina 2 ayuda a activar a células inmunitarias vecinas con un efecto parácrino, pero también, le decía, actúa como una célula autócrina, ya que estimula la proliferación de la misma célula que se liberó y de esa manera está liberando más interleucina 2. Y eso hace que estimule las otras células vecinas y que esa interleucina 2, que me sirve como un mediador para ir a contrarrestar o como potenciar mi respuesta inmunitaria y poder atacar a los microorganismos. Entonces, eso es un ejemplo de eso. La interleucina 2 actúa de las dos formas. Actúa de una forma parácrina y actúa de una forma autócrina, estimulando células vecinas a través de sus receptores y estimulándose a sí misma para que se esté dando más de lo mismo, así como cuando hablábamos de los procesos de retroalimentación positiva. O sea, el efecto
Me está diciendo que se libere más, que se libere más. ¿Por qué? Porque necesito estimular más células, porque tengo que ir a contrarrestar los efectos del microorganismo que me está provocando una enfermedad o me está causando daño. Y lo que quiero yo es eliminarlo. Pues así funciona mi sistema, pues, autoinmune, tratando, pues, de ir a luchar con las bacterias, con los virus, con los parásitos o con todo aquel agente que me quiera causar daño. Entonces, eso es un receptor. Eso es un receptor. Ahora bien, la otra forma, cuando les digo que las hormonas actúan a distancia, me refiero que está estimulando un órgano que está alejado de donde se dio la respuesta. Eso es cuando es local, pero cuando es a distancia es como en el caso de la tiroides que les decía. La hormona estimulante de la tiroides sale desde la hipófisis a nivel central, a nivel del cerebro, por decirlo así. Y esta viaja por la sangre hasta estimular la tiroides que la tenemos a nivel del cuello. Entonces, ¿se dan cuenta cuánto tuvo que viajar? Si vemos las células que sabemos que son microscópicas, quiere decir que esta hormona hizo un recorrido bárbaro para llegar a estimular una célula o las células tiroideas para que se dé el efecto. Entonces, eso es lo que pasa. Funciones. ¿Cuáles son esas funciones, así en términos generales, de las hormonas? Primeramente, ayudan a regular. Ya nos vamos a dar cuenta cuando veamos cada una de las glándulas así resumiditas, ¿a qué me refiero con eso? Dice que las funciones de las hormonas son la composición química y el volumen del ambiente interno, o sea, líquido intersticial. Ahí nos vamos a dar cuenta. Pero, con solo que ustedes vean ahí que dice la composición química y la regulación de volumen, quiere decir que cambia entonces la concentración de las sustancias. O sea, que si en la sangre hay mucho sodio, va a tratar la manera de equilibrar eso. Por eso dice regular la composición química. Si hay poco potasio, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Es tratar de compensar esa pérdida de potasio y evitar que se siga eliminando y la va a reabsorber. El volumen en la deshidratación. Si usted está deshidratado, el organismo actúa con un mecanismo compensador evitando que usted vaya a perder líquidos. ¿De qué tipo? O sea, detiene la micción. O sea, a usted no le dan ganas de orinar. Cuando usted no toma agua y está en una actividad física, se queda abolida la sensación de orinar. ¿Por qué? Porque el organismo está diciendo, se está deshidratando. Entonces, si perdemos orina, perdemos líquido. Entonces, no, hay que regular ese volumen. Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de regulación del volumen del ambiente interno. Si estamos perdiendo líquidos, trata pues la manera de que no se siga perdiendo, como en el ejemplo que le poníamos de la retroalimentación positiva, cuando sufrimos pues una herida por proyectil o por arma blanca, en el cual perdemos sangre, se activan todos aquellos mecanismos compensadores, ¿para qué? Para evitar que se siga perdiendo la sangre. Pues ahí, a ese nivel también funcionan las hormonas. Tenemos también el balance energético y el metabolismo. Sabemos que hay hormonas que actúan a ese nivel, actúan a nivel metabólico y ya nos vamos a dar cuenta cuáles son. En el balance energético también, recordemos que el metabolismo requiere pues de una serie de procesos que ya vimos. Hay una serie de procesos como el catabolismo, el anabolismo, y que de este pues surgían otros procesos vitales básicos como el crecimiento, diferenciación. Pues todo eso no se podría dar sin estimulación hormonal, que esté controlando ese metabolismo y ese balance energético. Decíamos también la contracción del músculo liso y de las fibras musculares cardíacas. Ya vamos a ver que hay hormonas que participan promoviendo la contracción del músculo visceral, así como también de la fibra muscular cardíaca. Por eso decíamos que el corazón tiene automatismo cardíaco. Se estimula a sí mismo. Usted puede extraer un corazón de un animal y ese corazón seguir latiendo quizá unos 5 minutos después de haberse extraído ese corazón de un cuerpo. Por eso es que es posible los trasplantes de corazón, porque ese corazón se coloca pues en una hielera para que no se muera la fibra y este pues solo se llega a reconectar y se le da un toquecito eléctrico y automáticamente comienza a contraerse solo. Por ese automatismo que se llama automatismo cardíaco. Por esa propiedad que tiene esa fibra muscular cardíaca es la que permite pues que se dé ese trasplante de corazón. Porque aunque ese corazón haya sido extraído y haya pasado una semana congelado,
Solo necesita de una pequeña estimulación y este vuelve nuevamente a latir por sí mismo esa fibra muscular. Secreciones glandulares, lo que hemos dicho. Todas estas células o estos órganos provocan esas secreciones glandulares de las que vamos a ver. Y algunas de las actividades del sistema inmunitario, como les dije, estimulando pues a esas interleucinas, que son sustancias que participan en los procesos inflamatorios o en los procesos de tratar pues de contrarrestar una enfermedad. Controlar el crecimiento y el desarrollo, y vamos a ver qué hormonas están involucradas en eso. Regular la función de los aparatos reproductores, como ya lo mencionamos. En el caso de la testosterona y los estrógenos, vamos a ver que hay otras hormonas también involucradas en eso. Y ayuda a establecer los ritmos circadianos, de lo que habló su compañero, de que por qué se le quita el sueño. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito de la pregunta que hizo su compañero. Porque ahí pueden ser varios factores. Pueden ser factores, como le decía, endógenos o estresores exógenos, los cuales me están provocando ese descontrol de mis ciclos circadianos y que me dé ese insomnio. Y también en otras cosas pueden ser también problemas psicológicos o problemas psiquiátricos que me puedan dar esos problemas de insomnio. Con problemas psiquiátricos no me estoy refiriendo a que alguien, pues, así comúnmente decimos, está loco. No, la psiquiatría es más que eso. La psiquiatría no solo ve locos, ve alteraciones del sistema nervioso, a nivel del sistema nervioso central, y poder medicar esos trastornos. Entonces, cuando hablamos de psiquiatría no estamos hablando de locos, estamos hablando de un montón de trastornos que pueden darse y que no son en relación a que una persona puede estar demente, sino que hay alteraciones hormonales, y esas alteraciones hormonales son las que le están provocando esos desequilibrios. Bien, tenemos un cuadrito ahí que hace, pues, compara el sistema nervioso con el sistema endocrino. Moléculas mediadoras. Las moléculas mediadoras son las sustancias que se producen, por decirlo así. En el sistema nervioso están los neurotransmisores, que son liberados localmente en respuesta a impulsos nerviosos. En el sistema endocrino, las hormonas, que son distribuidas a todo el cuerpo a través de la sangre. El sitio de acción del mediador. Estos pues se liberan a un espacio que se llama hendidura sináptica para que se dé sinapsis con otras neuronas y se dé pues el mensaje o el impulso eléctrico a través de una neurona postganglionar. O sea, viene una neurona, manda una señal y debe de haber una neurona postganglionar que esté recibiendo la señal para que se transmita la información. En el caso del sistema endocrino, lo que ocurre es la liberación de hormonas, y lo que necesita pues son receptores químicos que me van a permitir que se esté dando pues esa unión de hormona-receptor y que se dé el efecto. Tipos de células diana. Células musculares, en el que tenemos lisas, cardíacas y esqueléticas. Sabemos nosotros que el sistema nervioso central controla todo eso. Controla pues en alguna manera que mi corazón se siga, que esté latiendo, que si usted se quiere cambiar de posición, manda una señal a su músculo esquelético para que usted se mueva, y a nivel de músculo liso, para que sus vísceras estén en movimiento. Cuando usted está alimentándose, usted no le está mandando información a su esófago para que permita que pase el alimento, no le dice usted a su estómago, mira, comenzar a aumentar tus movimientos para degradar esos alimentos, no le dice al intestino delgado aumentar tu peristaltismo para absorber los nutrientes, no, eso se lo deja usted al sistema nervioso, por eso es automático. En el caso del sistema endocrino, las células diana van a ser las células del cuerpo donde llegan a actuar. El tiempo de comienzo de la acción, por lo general, en el sistema nervioso son rápidas, la acción es rápida. Si usted quiere agarrar un teléfono, o sea, usted solo lo piensa y ya lo tiene en la mano. Si a usted le pica la cabeza, automáticamente usted se rasca. O sea, en un segundo usted se está rascando la cabeza. En el caso del sistema endocrino, esto puede ser un poquito más lento. Puede ser de segundos e incluso horas y días para que se dé este proceso de liberación y que pueda controlar una situación controlada. La duración de la acción, por lo general, en el sistema nervioso central es rápido. O sea, usted quiere encender el interruptor de un foco y lo hace inmediato.
En el caso del sistema endocrino, como eso viaja en la sangre, entonces por lo general la duración es un poquito más larga. Por eso es que necesitamos cantidades sumamente pequeñas de hormonas para hacer el efecto deseado, porque grandes cantidades de estas hormonas pueden ser perjudiciales también, porque nos llegan a alterar. Delicado, ¿por qué? Porque si está secretando más de lo normal una hormona, y sabemos nosotros que la duración de esto es prolongada, quiere decir que en media vez ya se libera la sangre. ¿Cómo quitamos los efectos? ¿Cómo quitamos los efectos? O sea, es bien delicado eso, porque ya está en sangre. Es como que si yo le pongo un medicamento a usted endovenoso, o sea, en su vena. Imagínense, después me dicen, no era para él, ¿y cómo se lo saco? ¿Cómo le saco ese medicamento si ya se lo puse en la vena? Ese medicamento en menos de 30 segundos llegó al corazón y el corazón lo bombeó a todo su cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con el sistema endocrino. Si nuestro sistema, digamos, está alterado y está liberando más hormonas, esas hormonas que está liberando pueden ser tan perjudiciales que nos pueden llevar a la muerte. Por eso es que de este tipo son pequeñas concentraciones de hormonas que van a provocar grandes efectos. ¿Sí? Bien, eso es en términos generales esa comparación. Ahora, vamos a ver así de la forma quizás más resumida que se puede hacer esto de el sistema pues endocrino. Y tenemos pues que está formado por células o glándulas que reciben el nombre pues de glándulas endocrinas, que vierten sus secreciones, o sea, las hormonas a la sangre, y que necesitan, este sistema endocrino necesita pues de un efector y de un receptor, por consiguiente. O sea, ese efector, el que va a producir esa actividad, o que va a provocar esa respuesta, debe tener receptores para esa hormona, para que sea posible, pues, una respuesta viable. Estas hormonas son específicas para cada uno de los órganos a los que se desee que actúen, son sumamente eficaces y pues regulan todos los procesos de nuestro cuerpo. Lo que preguntaba su compañera, ahí aparece, miren, retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque esto permite inhibir un proceso cuando el producto final de este se encuentra en exceso. Entonces, estas hormonas actúan a nivel de esos procesos, tanto de retroalimentación negativa como de retroalimentación positiva. Ahí pueden verlo. En esta parte de abajo pueden ver. Ahí dice, si una hormona está aumentada, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? Inhibir la secreción. O sea que si la tiroides está produciendo muchas hormonas tiroideas, me están provocando daño, entonces el efecto que va a provocar eso es inhibir a la tiroides para que no siga produciendo, porque ya tengo las cantidades necesarias. Ahora bien, si tengo un déficit de hormona tiroidea, ¿qué es lo que va a hacer el organismo? Estimular la producción, porque me estoy quedando sin esa hormona. Lo mismo en el caso del páncreas. Si tengo mucha glucosa, entonces lo que se puede estimular es la producción de insulina. ¿Para qué? Para meter ese azúcar que está de más. Ahora bien, si estoy en hipoglicemia, o sea, no tengo azúcar, ¿qué es lo que va a pasar con el páncreas? Al páncreas le va a llegar la aferencia de que produzca menos insulina. Si tengo poca glucosa, ¿por qué? Porque si ya tengo poca glucosa y yo libero insulina, me la termino. Entonces, si me la termino, en el caso, cuando usted inicia una actividad deportiva en la mañana y no desayuna, se termina usted la glucosa que tenía y se desmaya. Entonces ahí es donde vienen los mecanismos compensadores y le mandan un estímulo al hígado para que esté produciendo glucosa endógena, para que esa glucosa lo vuelva a mantener usted un poquito activo, mientras usted le dan un dulce, le dan una Coca-Cola, porque es lo primero que hacen cuando se desmayan. Denle un dulce y ni siquiera a recobrar el conocimiento y ya le están metiendo los dulces o ya le están metiendo un fresco. Y tal vez la persona todavía está desmayada, o sea, con pérdida del conocimiento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pues de esa manera actúan las hormonas. Por eso es que es delicado el que haya desequilibrios hormonales, porque un desequilibrio hormonal le puede llevar a la muerte. Así de fácil, rapidito le lleva a la muerte. Una liberación muy grande de adrenalina le puede provocar un paro cardíaco y se muere. Personas que tienen susto y de repente paros cardíacos fulminantes, por estimulación hormonal puede ser se libera una gran cantidad de adrenalina
aumenta la frecuencia cardíaca y le da un paro. Aparte que pueden haber otros mecanismos también que le pueden provocar pues un paro cardiorrespiratorio y conllevarlo pues a la muerte. Entonces, todo eso es hormonal. Para que vean que por eso es que los ponemos a la par del sistema nervioso central, porque casi van de la mano y pareciera que tienen casi las mismas funciones, solo que ya vieron ustedes que tienen algunas diferencias en cuanto a el inicio de su acción y la duración que también tienen pues a cada uno de estos sistemas. Luego, en un cuadrito ahí que habla pues de lo mismo, de la acción, que uno utiliza transmisores, neurotransmisores, el otro utiliza hormonas, que en el sistema nervioso la actuación es más rápida, en la otra es más lenta, que la acción puede ser poco duradera, en el caso del endocrino dura un poquito más, y que todo va coordinado, miren, de esa forma. Sistema nervioso manda la señal al sistema endocrino, libera hormonas, y eso pues coordina y regula alguna acción. El sistema endocrino depende, en último término, pues, de las órdenes que le da pues el sistema nervioso. Principalmente de lo que hablaba su compañera, creo que alguien lo mencionó, el hipotálamo, que este fue el que está conectado y relacionado con un eje que conocemos como eje hipotálamo hipoficiario, que es el que vamos a ver nosotros a continuación. Aquí no me voy a detener porque en la clase vamos a hablar de esto, pero sí, por lo menos para que más o menos ubiquen ustedes a dónde están esas glándulas que vamos a nosotros a ver en esta clase. Aquí tienen la hipófisis. Aquí tienen la glándula hipófisis. Un poquito arriba de esa hipófisis, que su compañera les mencionó, es el hipotálamo. O sea que el hipófisis, y luego van todas las glándulas que ustedes quizás ya conocen. La tiroides a nivel del cuello, el páncreas a nivel abdominal, hay unas glándulas que están arriba de los riñones, eso que se le ve como sombrerito, ahí, esos son las suprarrenales, los ovarios, son glándulas y cargas de hormonas. Aquí falta el hígado, falta el timo, que son órganos que también funcionan como glándulas. Aquí en la glándula tiroides pueden ver que en los extremos hay unas glandulitas también. Aquí casi no se logra ver, pero las vamos a individualizar posteriormente. Entonces, tenemos la glándula tiroides. A los lados de la tiroides hay unas glándulas que se llaman glándulas paratiroideas o paratiroides, que también están en esa localización. Entonces, para cuando comencemos a ver una por una, ustedes recuerden, el hipotálamo, el de arriba, abajo, la hipófisis, luego siguen las hormonas, perdón, las glándulas como la tiroides y la paratiroides. Tenemos el páncreas, tendríamos el hígado, las suprarrenales, el ovario y los testículos, que son de los que vamos a hablar a continuación. Y les presento ese eje hipotálamo hipoficiario. Aquí tienen, miren, esto es el eje hipotálamo hipoficiario, que comienza en el hipotálamo, y lo tienen acá, el hipotálamo. Este hipotálamo manda la señal a la hipófisis. Esta hipófisis tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Uno se llama adenohipófisis, y el otro se llama neurohipófisis. El de adelante es la adenohipófisis y el de atrás vamos a conocerlo como la neurohipófisis. Estamos. Ahora bien, repito nuevamente. Todo comienza a nivel del hipotálamo. Tenemos el hipotálamo y este manda información a la hipófisis. Esta hipófisis tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior se conoce como adenohipófisis o lóbulo anterior, y el de atrás, lóbulo posterior o neurohipófisis. De estos salen varias hormonas. Del anterior sale la hormona estimulante de la tiroides. Miren, estimula a la tiroides. Hormona adenocorticotropa, las suprarrenales. Folículo estimulante, la luteinizante a los testículos y a los ovarios. Miren, folículo estimulante, luteinizante. Repito, hormona estimulante de la tiroides. Están en inglés. Hormona estimulante de la tiroides.
hormona adenocorticotropa, folículo estimulante, luteinizante, prolactina. La prolactina estimula a la mama para producir leche. Esta prolactina produce leche. Cuando hay trastornos de la prolactina, aunque usted no haya evidenciado un parto, pero cuando hay un problema de esta prolactina, incluso hasta los caballeros pueden producir leche. Pero esos son ya problemas glandulares. Algún tumor puede provocar que usted produzca prolactina y usted pueda pues estar dando leche sin haber tenido pues un parto. Incluso los caballeros pueden producir. Y tenemos pues la hormona del crecimiento, la GH, hormona del crecimiento. Ponen el hueso y el músculo porque es lo más evidente que pues crece pues allá desde que nacemos comenzamos pues a crecer pues tanto en longitud como en espesor. Y eso es dado por la hormona del crecimiento. Vuelvo a repetir. Hormona estimulante de la tiroides, estimula la tiroides. Hormona adenocorticotropa, las suprarrenales, la folícula estimulante y la luteinizante, testículos y ovarios. Prolactina, la mama y la hormona del crecimiento, principalmente hueso y médula ósea. No quiere decir que solo eso estimula. Recuerden que usted crece todo. Todos sus tejidos van creciendo y eso es dado por la hormona del crecimiento. Bien. Estamos a este nivel. La hipófisis produce hormonas estimulantes que van a llegar a estimular, el hipotálamo produce hormonas que van a llegar a estimular la hipófisis y esta pues produce hormonas estimulantes. Estas hormonas o esta hormona va a llegar a una glándula específica para producir un efecto. Cuando esta hormona estimula esta glándula, pues esta glándula produce la liberación de hormonas que van a actuar en los diferentes tejidos. Eso es lo que le está diciendo ese cuadrito de ahí. Y empezamos entonces. Empezamos con el lóbulo anterior de la adenohipófisis. Empezamos con la adenohipófisis, o sea, con esto que estamos viendo aquí. Esto que están viendo ustedes aquí, todas estas hormonas son de las que vamos a hablar a continuación. Vuelvo a repetir. Vamos a hablar de la adenohipófisis, o sea, la parte anterior de esta. De todas estas hormonas son las que vamos a hablar en este momento. Vamos a hacer un mega resumen. Y las tenemos ahí. Ya se las mencioné. Tengo el lóbulo anterior o adenohipófisis. Como les decía, la glándula esta hipofisiaria o la hipófisis tiene dos lóbulos. Y se dividen en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. En este momento vamos a hablar del lóbulo anterior, llamado adenohipófisis. Secreta las siguientes hormonas. Hormona del crecimiento o somatotropina o somatotrópica. Y se abrevia GH, por sus siglas en inglés. Hormona del crecimiento o somatotrópica. GH, que estimula el crecimiento. O sea, estimula el crecimiento de todos los tejidos. Estimula el crecimiento de todos los tejidos. Principalmente, pues, de los huesos y de sus músculos, de todos sus órganos. Entonces, eso es debido a la hormona del crecimiento o somatotrópica, que estimula el crecimiento. Luego tenemos la otra, que es la adenocorticotrópica, ACTH. Esta controla las secreciones de las glándulas suprarrenales. Todas estas son estimulantes, jóvenes. Todas estas lo que hacen es estimular a otras glándulas para que provoquen, para que produzcan otras hormonas y estas sean ya más específicas. Entonces tenemos adenocorticotropa o adenocorticotropina. ¿Cómo se abrevia? ACTH, adenocorticotropina o adenocorticotropa, como ustedes le quieran llamar. ¿De qué se encarga esta? Controla la secreción de las glándulas suprarrenales, o sea, las glándulas que están arriba de los riñones, las que parecen un sombrerito. Ya vamos a ver cada una de ellas. Luego tenemos hormona estimulante de la tiroides, TSH, que también ya la vimos. Esta controla la producción de las hormonas tiroideas, TSH. Prolactina, estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche. Prolactina. En el caso de las señoritas, cuando pues están embarazadas, comienza a producirse pues ya la prolactina para el desarrollo de estas mamas y comenzarla ya a preparar para el momento pues de la lactancia. De eso se encarga la prolactina, PRL. Hormona estimulante de los folículos, FSH.
activa la producción de espermatozoides y la maduración de los ovocitos en el caso de las señoritas. Folículo estimulante, o sea, estimula los folículos tanto a nivel de los caballeros para producir pues, los espermatozoides y en el caso de la señorita los óvulos. La hormona luteinizante estimula la ovulación en el caso de las señoritas y la producción de testosterona por el testículo. O sea, la luteinizante es la encargada de ir a estimular el testículo para que se estén produciendo hormonas que contribuyen a la ovulación en las señoritas, o sea, para prepararlas para un embarazo, y en los caballeros para producir la testosterona, o sea, la hormona que permite mantener pues a los caballeros con sus rasgos físicos y con el funcionamiento adecuado. ¿Sí? Ok, esto es solo estimulación. Y esta estimulación es dada por la adenohipófisis. Ahora vamos con la parte posterior. La parte posterior es la neurohipófisis, o sea, el otro lóbulo. Este otro lóbulo solo libera dos hormonas. ¿Cuáles son? La hormona antidiurética, como dice la palabra, antidiuresis, o sea, antiagua, por decirlo así. Lo que evita esto es retener, o la acción de ella es retener líquido, o sea, que usted no pierda líquido. Por eso se llama antidiurética, para que usted no pierda líquido. Para eso sirve esa hormona antidiurética. Se conoce como ADH o vasopresina. Esta estimula la absorción de agua por el riñón. La insuficiencia de esta puede provocar una diabetes que se llama diabetes insípida, en el cual la orina está bien diluida, no se concentra en la orina. Entonces, cuando hablamos de esta hormona antidiurética, es la que actúa en casos de deshidratación severa, porque el cuerpo tiene que protegerse de alguna manera. Entonces se libera esta, ¿para qué? Para que se pierda más líquidos. En el caso de una hemorragia severa, también puede ocurrir que actúe también la vasopresina, que se pierde líquido por la misma hemorragia que ya tiene. Entonces, para eso sirve esta hormona antidiurética. Y la que ya conocemos todos es la oxitocina, que la vimos en los procesos de retroalimentación, en el cual esta induce la contracción del músculo liso en el útero en el momento del parto. La oxitocina lo que hace es aumentar las contracciones uterinas, aparte de que la oxitocina también participa en la eyección de la leche. O sea, que después del parto y el bebé comienza a succionar el pecho de la madre, esta hormona, la succión del bebé, hace que se libere esta oxitocina. Y esta oxitocina lo que hace que la leche salga más fluida, para que al bebé le cueste menos succionar la leche materna. Para eso sirve esa oxitocina. Aparte que en otros procesos sirve para eso, para controlar a nivel, pues, incluso las contracciones uterinas. Eso es, pues, la oxitocina. ¿Qué alteraciones me puede provocar en el caso de la alteración de la hormona del crecimiento o la somatotrópica? Si hay un exceso, me va a provocar gigantismo. Y si hay un déficit, me va a provocar un síndrome que se llama enanismo. O sea, la deficiencia de la hormona del crecimiento en la niñez. Consecuencia, una baja estatura. En el caso del gigantismo, se produce un exceso de hormona del crecimiento en la infancia. Todos los tejidos crecen a una enorme rapidez. Algunas personas con este síndrome pueden llegar a alcanzar hasta los 2.5 metros o más. En el cine podemos ver nosotros algunos actores de cine que tienen este tipo de patologías, tanto enanismo como gigantismo. Tienen rasgos bien evidentes. En el caso del gigantismo son caras bien grandes, mandíbulas pronunciadas, manos grandes, de una gran estatura, y en el caso del enanismo, pues ya vemos nosotros pues varios rasgos que conocemos de algunas personas que se quedan de baja estatura, o sea, no alcanza quizás ni el metro de estatura, pero estos pues ya son síndromes y está involucrada la hormona del crecimiento. Tenemos la primera, que es el hipotálamo. Era la primerita que aparecía antes de la hipófisis. La secreción hipofisiaria está controlada pues por el hipotálamo. Fibras nerviosas que van a la neurohipófisis y otras que van a la adenohipófisis. Eso lo que hacen es, el hipotálamo manda la señal a la adenohipófisis o la neurohipófisis para que ésta estimule y libere
todas estas hormonas de las que ya estuvimos hablando anteriormente. ¿Para qué? Para que estas hormonas lleguen a estimular glándulas específicas que vamos a ver a continuación. Entonces, el primer participante de esto es el hipotálamo. Por eso es que se llama eje hipotálamo hipoficiario, porque va del hipotálamo a la hipófisis, y la hipófisis se encarga de estimular a las demás neuronas, a las demás glándulas para que se secreten las hormonas. Vamos a comenzar con estas. Las glándulas suprarrenales, o sea, estas que están aquí, miren, la suprarrenal es ese sombrerito que tiene el riñón. Aquí está el riñón y esta es la suprarrenal. Aquí se ha cortado a la mitad la suprarrenal, para que la vean de adentro cómo es. Esta suprarrenal tiene una parte del medio que se llama médula y una parte del exterior que se llama corteza. Tenemos la corteza y tenemos la médula. Cada una de estas produce un tipo de hormonas que vamos a ver a continuación. Pero ahí la tienen, miren, suprarrenal, arriba del riñón. Por eso se llama supra, arriba. ¿Arriba de qué? De el riñón. ¿Cuáles son? Como les dije yo, que esta tiene dos partes, tiene una corteza y tiene una médula. Entonces, es de la corteza suprarrenal, secreta las hormonas esteroideas. ¿Cuáles hormonas esteroideas? O sea, esteroides, lo que ustedes conocen como los esteroides. Los esteroides son unos medicamentos delicados que no son de consumo así a libre demanda como que usted vaya a comprar una aspirina. Por eso es que los esteroides son controlados, porque pueden provocar efectos adversos en pequeñas cantidades. Por eso esto no lo puede estar tomando usted a libre demanda, sino pues con prescripción médica. Y vienen de aquí, miren. O sea que lo que se toma son derivados sintéticos. De estas cantidades que se están liberando aquí son mínimas, pero que si a usted no le está produciendo esa cantidad la médula suprarrenal, lo lleva a la muerte. Con un día que su médula suprarrenal no libera la cantidad adecuada de estos esteroides, se y ya vamos a ver en qué procesos participa. Entonces, la corteza, o sea, la parte de afuera de la médula, de la corteza suprarrenal, o sea, la parte de afuera que es la corteza, esa me va a liberar dos hormonas. ¿Cuáles son? Me libera glucocorticoides y me libera mineralocorticoides. ¿Cuáles son los glucocorticoides que me libera? Cortisol y corticosterona. ¿Cuáles son los glucocorticoides? Cortisol y corticosterona. Estos actúan sobre el metabolismo de los azúcares y de las proteínas que inhiben la respuesta inmune. Por eso es que los esteroides los conocemos como potentes inmunosupresores. Cuando a usted tiene un proceso inflamatorio y ya le dieron de todo analgésico y no le pega, lo último que tenemos ya son los esteroides. O sea, que si usted tiene una artritis y ya le dieron de todos los analgésicos y ninguno le hizo nada, antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, diclofenac, acetaminofén, la aspirina, y no le hizo nada, por eso que se llaman AINES, medicamentos o antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque la otra familia son estos que se está viendo aquí, y son los esteroides. Por eso es que dice ahí que inhiben la respuesta inmune. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted tiene una enfermedad crónica, como en el caso de lupus, o en el caso de una artritis reumatoide en el cual se le deforman sus articulaciones, su sistema inmunológico está atacándolo a usted. O sea, su propio sistema lo está atacando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Suprimir su sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que no le haga daño. Entonces, en ese caso, ¿qué le dan los esteroides? Para que usted duerma su sistema inmunológico y no lo siga dañando. Pues de esa manera. Pues en el caso de los glucocorticoides, participa en el metabolismo de los azúcares. Sabemos que es importantísimo eso. O sea, la glucosa. Y de la glucosa sabemos que hay varios derivados que se unen con aminoácidos y con otras proteínas para formar glucoproteínas, que estas proteínas participan en la formación de otras cadenas de proteínas todavía más grandes, que las conocemos como las macromoléculas. Entonces, en todo ese proceso participa el cortisol y la corticosterona. Luego tenemos otro que se llama mineralocorticoides. Estos mineralocorticoides, ¿cuáles son? La aldosterona y
corticosterona, que participan en el balance de sodio y potasio. Recuerden que algunas de las funciones que mencionábamos era la regulación química de la sangre. Entonces, se hace a partir de esto. ¿Por qué? Si la médula suprarrenal, por decir así, o el organismo detecta que hay un desbalance de sodio y potasio, entonces va a estimular a la médula suprarrenal. ¿Para qué? Si hay un exceso, que ya no produzca aldosterona. ¿Para qué? Para que ya no se siga, digamos, transmitiendo el sodio y el potasio de la sangre a los tejidos, o del interior de la célula al exterior de la célula, sino que mantenga el equilibrio. Pero imagínense, hay un déficit. Entonces, si hay un déficit, va a estimular a la aldosterona, o sea, para que se liberen mineralocorticoides, porque necesitamos más sodio y más potasio. Entonces, a eso se refiere, a regular esas concentraciones de los líquidos. Por eso se llaman mineralocorticoides, o sea, minerales de minerales. O sea, aquellos esteroides que van a permitir la regulación de los minerales. Entonces, por eso es que dice que esto participa en el balance, pues, del sodio y el potasio. Eso es a nivel de la corteza, o sea, la parte de afuera de la médula suprarrenal. O sea, esta parte es la que produce los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Ahora vamos a la parte central, o sea, esa parte. Esa parte de adentro se llama médula suprarrenal. Esta produce dos hormonas que se llaman adrenalina y noradrenalina. Y en menor cantidad, otra hormona que se llama dopamina. Respuesta a la estimulación simpática, o sea, en respuesta a la estimulación del sistema nervioso central. La adrenalina y la noradrenalina son hormonas que participan como neurotransmisores, pero también pueden participar como hormonas en el sistema endocrino. Ojo, la adrenalina y la noradrenalina son las hormonas que tienen dos funciones. Pueden participar como un neurotransmisor en el sistema nervioso central y pueden participar como hormonas en el sistema endocrino. Por eso que dice ahí que deriva de un aminoácido, pero estos son neurotransmisores en el sistema nervioso autónomo, o sea, en el sistema nervioso simpático. De eso se encarga la médula suprarrenal. O sea, la adrenalina participa, pues, a nivel de músculo cardíaco, permitiendo aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando se libera adrenalina, cuando decimos estamos ante un estrés y dice, puchica, siente una liberación de adrenalina que siente usted hasta tembloroso, es por la gran descarga de adrenalina que tiene. En ese momento, de esa descarga de adrenalina, usted puede tener tal vez una fuerza sobrenatural. Han habido casos en el que han habido accidentes con niños que les han caído cosas pesadas y vive la mamá por esa gran cantidad de adrenalina en ese momento de estrés, puede levantar ella por sí sola un objeto sumamente pesado. ¿Por qué? Porque su bebé está, pues, en riesgo de perder la vida. Entonces, en ese momento es donde están esas liberaciones de adrenalina. O en el caso que a usted lo quieran asaltar y usted comienza a correr y nunca lo alcanzan. Es por eso, por la liberación de adrenalina que se dio y usted sacó fuerza, que dice, no sé de dónde saqué fuerza. Ah, pues eso es debido, pues, a la adrenalina. Cuando pasa el efecto de la adrenalina es cuando le empieza la tembladera. Usted dice, y si me hubiera pasado algo, y se pone a llorar y se le sale todo. Entonces, es porque ha habido esa dualidad de adrenalina y noradrenalina. Entonces, ahí tenemos, pues, las glándulas suprarrenales. Ahora vamos con otra, glándula tiroides. ¿Dónde está esa? Eso es un lobulillo o lóbulos tiroideos. Si hacemos un corte de la tiroides, usted la ve así, exactamente así. ¿Dónde tiene la tiroides? En el cuello. A nivel del cuello usted tiene la tiroides. Si usted se palpa su cuello a nivel de la manzana de Adán, en el caso de los caballeros, y se toca un poquito hacia atrás, se toca una estructura un poquito blanda. Ah, pues esta estructura blanda que tiene a los dos lados del cuello, o sea, como abrazando su manzana de Adán, esa es, pues, su glándula tiroides. ¿De qué se encarga esa glándula tiroides? Esa glándula tiroides produce tres hormonas, principalmente. Una de las hormonas que libera es la calcitonina. ¿Para qué sirve la calcitonina? Actúa disminuyendo los niveles de calcio en sangre. O sea,
que si hay una gran cantidad de calcio en sangre, la calcitonina se encarga de disminuirlo y mandar ese calcio para los huesos o eliminarlo. ¿De eso se carga la calcitonina? Disminuye los niveles de calcio en sangre. O sea que si hay un exceso, se produce la calcitonina a través de la tiroides. ¿Para qué? Para mandar ese calcio a los huesos, si lo utilizan, y si no, pues lo desechan. ¿Cuáles son las otras dos hormonas? La tiroxina, la T3, y la triodotironina, la T4. Esto es lo que le mandan a usted cuando le hacen estudios de tiroides, que le mandan hormonas estimulantes de la tiroides, la TSH, la T4 y la T3. Esto le mandan. ¿Para qué sirven estas hormonas tiroideas? En el metabolismo. En todo el metabolismo de nuestro cuerpo participan estas T3 y la T4. Participan en el metabolismo, pues, de las proteínas, de los carbohidratos y todo eso. O sea, todo lo que le produce a usted una proteína, una macromolécula y todo eso, es encargado de la T3 y la T4. Por eso participan en el metabolismo. ¿Qué alteraciones me puede provocar un exceso de producción o un déficit de producción de la T3 y la T4? Hay una afectación, hay un síndrome que se llama creatinismo. Esto es por un déficit de T3 y T4 en la niñez. ¿Qué es lo que le va a provocar a usted el creatinismo, enanismo y retraso mental? Si alguien es papá o ya es mamá, se ha dado cuenta que al mes de nacido su bebé, le hacen un screening, le hacen una prueba en el talón, le sacan sangre del talón del piecito de su bebé. Entonces lo que hacen es medir la concentración de T3 y T4 para disminuir el riesgo de cretinismo. Porque si hay alteración de T3 y T4, su bebé puede presentar esta alteración, en el cual va a haber un retraso mental, casi similar como en el síndrome de Down, pero no es síndrome de Down. Entonces, eso es lo que le hacen, se llama screening. Le hacen un tamizaje para ver cómo tiene la T y la T4. De encontrar una alteración de T3 y T4, es el momento para ya darle tratamiento. Porque si no, y usted lo deja pasar, puede presentar esta alteración. Otra de las alteraciones que encontramos es el bocio. Tal vez ustedes han visto de personas que se les hace una masa en el cuello, una masa bien grandota, que parece bueno, de hecho es un tumor, pero lo que ha pasado es que se ha inflamado la glándula tiroides. Y puede haber una afectación de este tipo que se conoce como hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y que genera pues una serie pues de sintomatología. En el caso de los hipotiroideos son un poquito gorditos, tienen exoftalmos, lo que conocemos ojos saltones. En el caso del hipertiroidismo son personas delgadas, un poquito eléctricos como los conocemos así, tienden a tener sudoraciones frías y entre otras sintomatologías. Pero lo importante de este apartado es que pueden haber alteraciones de estas hormonas de T3 y T4, que lo que me van a hacer en términos generales es la afectación del metabolismo en general. Lo que estamos mencionando aquí ya son patologías, ya son síndromes, ya son enfermedades, pero alteración de este tipo puede provocar esto lo que les he comentado. En el caso de los niños, incluso hasta retraso mental en el caso del cretinismo. Y esta es pues, la glándula tiroides. Luego tenemos una glándula que se encuentra a la par, de la tiroides, que dije yo que estaba como en los extremos de la tiroides. Esa se llama hormona paratiroidea, para a la par, como cuando hablamos de las parácrinas. Entonces, glándula paratiroides quiere decir a la par de la tiroides. Son 4 formaciones pequeñas detrás de la tiroides. ¿Qué produce esta glándula? Una hormona que se llama hormona paratiroidea, igual casi el nombre de ella, hormona paratiroidea, la PTH. Esta proteína estimula la liberación del calcio y del fósforo desde el hueso, o sea que esto hace lo contrario de lo que hacía la calcitonina. La calcitonina miraba la concentración de calcio en sangre y la disminuía. En cambio, la hormona paratiroidea hace lo contrario. Esta proteína estimula la liberación del calcio y fósforo desde el hueso, o sea, en el caso que se requiera. Su acción se relaciona con la osificación y también con la vitamina D. Como les decía, su efecto se opone a lo de la calcitonina. Pasamos a la otra glándula que todos conocemos y es el PAN. Esta es la paratiroides. Miren, ahí pueden ver, la tiroides estaría como en el centro y esta estaría abrazando
a la tiroides. Esta es la paratiroides. Y aquí tenemos el páncreas, que es lo que vamos a ver a continuación. Pueden ver que en el páncreas hay conductos que liberan el contenido, miren, al duodeno, al intestino delgado. Y hay otros que pasan a través de la sangre. Hay unos que pasan a través de la sangre y hay otros que liberan su contenido al exterior de una víscera hueca, en el caso del intestino. Por eso decía yo que hay glándulas que participan de los dos tipos, que son mixtas, porque pueden ser exócrinas y pueden ser endócrinas. Entonces, en el caso del páncreas, estamos ante eso, porque tiene secreción exócrina y hay una que pasa a un conducto, digamos, a un vaso sanguíneo y se libera la sangre. Vamos a ver qué produce esta. Páncreas. Principalmente produce insulina. La insulina, ya les dije yo en repetidas ocasiones, que favorece el almacenamiento de la glucosa, o sea, mete la glucosa a los tejidos o también esta glucosa la mete al hígado para formar el glucógeno. Participa también en la degradación de ácidos grasos y aminoácidos. El exceso de esta insulina puede provocar una hipoglicemia, o sea, una baja del azúcar. El exceso de la insulina puede provocarnos una hipoglicemia, o sea, que el azúcar se le baja. Y su deficiencia, o sea, la causa de que esta esté descontrolada, nos provoca aquella enfermedad que conocemos como diabetes mellitus, o sea, la diabetes, este descontrol de glucosa. ¿Qué es el glucagón? El glucagón es antagónica a la insulina. Esta forma glucosa a partir del glucógeno almacenado. Y la deficiencia de esto puede provocar también hipoglicemia. El glucagón es el que actúa cuando usted está en condiciones de estrés, en ayuno, como cuando le decía yo, usted va a una actividad deportiva y no desayuna y cae desmayado. Entonces viene el glucagón, se activa, viene el páncreas y libera el glucagón. ¿Para qué? Para estimular al hígado que libere glucógeno y que lo convierte en glucosa. Entonces esa glucosa que se libera de su hígado es la que le sirve para recobrar otra vez el sentido, y ya usted se comienza a sentir mejor. Después le dan el dulcito que siempre digo que le dan, o lo mandan a tomarse una Coca-Cola, y usted pues ya se restablece, ya se siente un poquito mejor. ¿Pero por qué? Porque ya actuó el glucagón y liberó glucosa endógena, para que usted vuelva a funcionar, porque usted se quedó sin gasolina. Con la actividad que hizo y corrió 100 metros, se le acabó. Entonces se desmaya usted. En ese desmayo actúa el glucagón para mejorar pues otra vez su actividad. Y mientras tenga ayuno, el glucagón está funcionando ahí, liberando esa glucosa a través de los ácidos grasos, a través de los aminoácidos y a través de ese glucógeno que está almacenado a nivel muscular y también pues a nivel del hígado. Libera también otra sustancia que se llama somatostatina. Esta somatostatina inhibe la hormona del crecimiento, la insulina y el glucagón. O sea, que cuando hay un exceso de lo demás, se libera la somatostatina para regular esas concentraciones, para que ya no se libere demasiada hormona del crecimiento y a usted le dé un gigantismo, que no se esté liberando insulina y que a usted le dé una hipoglicemia, o que esté liberando demasiado glucagón y le dé a usted una hiperglicemia. Entonces de eso se encarga la somatostatina, de controlar a las otras. Pero como les dije que este páncreas era tanto endócrino como exócrino, libera una sustancia que es de origen exócrino y se llama péptido pancreático. Y también otra sustancia que se llama jugo pancreático, que sirve pues en la digestión. El péptido pancreático todavía está en estudio, que no se sabe a ciencia cierta cuál es la función, pero sí está liberando pues el jugo pancreático que sirve, como les decía en la imagen, libera ese jugo pancreático acá, y este sirve pues en el proceso de la digestión a nivel del duodeno. Este tubito es el inicio de su intestino delgado. Bien. Y esto pues ya lo conocen ustedes, ya dijimos que es una diabetes, ya saben ustedes cuál es la alteración, ya se lo he explicado, no me voy a detener en esto porque ya lo hemos explicado. Hay muchas causas de multicausal esta diabetes, puede ser un montón de cosas, problemas endógenos y que se desarrollan posteriormente debido pues principalmente a su alimentación, a sus hábitos, en el caso de que sea una persona sedentaria,
consuma muchos carbohidratos, puede haber una alteración de esto y pues se le daña el páncreas. Y no necesariamente por eso, usted tiene que tener ya puede ser esto, que sea por herencia, o puede tener usted ya un gen que lo está predisponiendo a padecer de diabetes, pero usted con su actitud, o sea, con su mala alimentación, con su sedentarismo, le suma usted a ese factor predisponente y pues se le desarrolla pues la diabetes. Ahí les queda un resumencito de lo que es la diabetes para que pues, ustedes lo lean. Ya no me voy a detener pues, en esa enfermedad porque ya lo hemos abordado en otras ocasiones. Y vamos a lo que hablaba su compañero, la glándula pineal o la epífisis, situado en el techo del cerebro. Esta glándula pineal libera una hormona que se llama melatonina. Esta melatonina es regulada por la luz que es recibida pues por la radiación solar a través de sus ojos cada día, y la función de esta pues o la estimulación de esta puede en algún momento retrasar pues la pubertad de lo que hablábamos, porque inhibe pues las gonadotropinas, que son las hormonas estimulantes de las gónadas, y participa también en los ciclos circadianos, que es lo que hablábamos, del día y la noche. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día que tenemos una gran estimulación de luz azul emitida por los dispositivos electrónicos que utilizamos, como la computadora, el celular, la tablet, el televisor, el halógeno, nuestras lámparas, emiten luz azul. Entonces, toda la vida pasamos bombardeados nosotros con esa luz azul. Esta luz azul, nuestro cerebro la interpreta como la luz solar. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted normalmente tiene un patrón de sueño en el cual a las 9 de la noche usted ya se acuesta, se duerme y se levanta a las 6 de la mañana, eso se llama ciclo circadiano. Usted se pregunta, cuando tiene una clase bien temprana, a las 7, anatomía, aunque usted no ponga despertador, usted se despierta a la misma hora. Eso es lo que controla su ciclo circadiano, automáticamente. Usted es sábado, pero como su reloj biológico ya está programado, usted siempre a la misma hora se levanta y dice, puchica, me quería quedar dormido ya hasta las 10 y siempre me despierto. Es por eso, por este ciclo circadiano que está viendo ahí, que es controlado hormonalmente, porque usted se acostumbró a eso y usted programó a su cerebro para eso. ¿Qué pasa ahora con estos dispositivos electrónicos? Que usted se quede en el chat o en el Facebook, 1 de la mañana, 2 de la mañana, entonces su cerebro detecta esa luz emitida por su pantalla del celular como que estuviera de día. O sea, el cerebro está captando como que estuviera viendo el sol. Entonces usted trastorna esa secreción de melatonina. Entonces no se produce melatonina. Y si no se produce melatonina, a usted no le da sueño. ¿Y qué es lo que se produce entonces? Cortisol. Entonces usted tiene una descarga de cortisol y usted no tiene sueño. ¿Qué es lo que pasa? La curva del cortisol, o sea, la mayor cantidad de cortisol se libera a las 12 del mediodía. A esa hora casi nadie tiene sueño. O sea, es en la hora en la cual usted anda más activo. Usted anda todo caloroso, anda todo eléctrico, anda con hambre, quiere comer, no le da sueño. Pero ¿qué pasa después de que usted almuerza? Como eso de la 1 a las 2 de la tarde. Empieza un sueñito, ¿verdad? ¿Es por qué? Ya comienza a decrecer la curva del cortisol. O sea, el cortisol empieza a disminuir. Más o menos ahí por las 8 de la noche, 9 de la noche, la curva del cortisol desciende. Y es cuando usted aumenta la curva de la melatonina y comienza a darle un poquito de sueño. Cuando esté en anatomía, se le va toda la curva de la melatonina para arriba, porque se me duermen en clase. Entonces, eso es lo que pasa. La melatonina es, por decir así, la hormona del sueño, y la que controla esos ciclos circadianos. Quiero terminar y voy a hacer así un paréntesis por lo que dijo su compañero. Vaya, yo les decía que el insomnio puede tener varias causas. Puede ser desde el tipo, como les digo, hormonal, en el cual hay un desequilibrio hormonal, que se esté liberando otra hormona y esta hormona está inhibiendo a esa melatonina, o que haya un cambio en el patrón, como en el caso de personas que tienen turnos rotativos, que a veces trabajan de noche, que a veces trabajan de día, que a veces trabajan de noche. Entonces se les trastorna el ciclo circadiano y puede haber este tipo de problemas. ¿Qué otro tipo de problema? Ya un problema psicológico, en el cual tenga usted problemas familiares,
problemas laborales, todo eso a usted le afecta, así como a las señoritas les afecta un susto, un problema, y se le retrasa su periodo menstrual. ¿Por qué? Porque funciona hormonalmente. Muchas señoritas, me voy a salir un poquito para darme a entender y luego retomo el tema del compañero. Hay muchas señoritas que inician su vida sexual y más de alguna ha tenido el susto que se le retrasa su periodo y por miedo a saber la respuesta nunca se toma una prueba de embarazo y pasa 15 días de retraso, pasa un mes de retraso y afligida y que le cuento a su amiga y que qué hago, que no hay qué hacer, que me van a echar de la casa y que no sé cuánto, por no ir a hacerse una prueba. Llegaron del médico y le dicen, no, hombre, hágase una prueba, ¿y para qué vamos a estar? O sea, hágase una prueba. ¿Qué es lo que pasa? Usted se hace la prueba ahora, en 2 días le viene su periodo. ¿Qué pasó? Que usted, por su preocupación y por su estrés, inhibió el eje hipotálamo hipoficiario. O sea que usted inhibió una hormona, de la que habíamos hablado, de la folícula estimulante y la luteinizante, que permite que usted ovule todos los meses. Pero como usted estaba en la gran preocupación, que estaba embarazada, entonces se le inhibió ese eje. Entonces, como se le inhibió, usted nunca ve su menstruación. Entonces, ahí se le inhibió, ¿por qué? Por la preocupación que tenía. No es que estaba embarazada. Lo que pasó es que se preocupó tanto y por eso es que se le inhibió. Y por eso, como por arte de magia, usted se hace una prueba y a los 2 días o una semana, usted ya ve su regla. Entonces, lo mismo pasa en el caso del insomnio. Pueden haber situaciones de ese tipo, en el cual usted puede tener problemas laborales y se queda pensando toda la noche, se queda pensando cómo voy a hacer. Hola. Fíjese que estoy tomando carbamazepina, se llama, 200, la mitad diaria. Ajá, sí, carbamazepina, sí, eso es correcto. Sí, eso vean, la carbamazepina pues ayuda, pues es igual como el diazepam. Igual como el diazepam, esos son moduladores del afecto. Lo que hacen es tranquilizarlo a usted. Usted se tranquiliza y le da también un poquito de sueño porque actúa a nivel de receptores de lo que hay una hormona que se llama dopamina. Cuando hay un exceso de esa dopamina, es que pueden presentarse un montón de trastornos, entre ellos el insomnio. Entonces lo que se hace es bloquear esos receptores para que usted pueda dormir. Pero en el caso suyo, como le digo, tendría que saber yo más de su historial clínico para yo decir, este es su motivo. Pero ahí le estoy dando yo todos los posibles motivos que le pueden dar insomnio. Desde algo endógeno como algo hormonal, y que por eso lo están tratando, hasta algo psicológico, en el cual usted pues tenga un problema y se queda mucho pensando en eso, algún problema familiar, algún problema en el trabajo, o problemas del otro tipo, en el cual usted trastorna su ciclo de sueño porque tiene horarios rotativos. Y puede enumerarle un montón de problemas más, pero que no es tampoco el momento ahorita, así como para estarle diciendo, mire, tiene esto, mire, o tiene esto, o tiene lo otro. Entonces, pero sí, ya tiene usted un marco más general de el posible problema. Si usted ya pasó consulta, creo que más o menos por ahí lo orientaron y empezaron a preguntarle todo lo que le estaba diciendo y han llegado a una conclusión y decidieron pues darle medicamento porque ya no se puede controlar, digamos, la situación de otra forma. ¿Sí? Gracias, Lick. ¿Cómo no? Ok, entonces vamos a dejar ahorita la melatonina y nos vamos en las señoritas. Y decíamos pues que los ovarios producen 2 hormonas, estrógenos, responsables de los caracteres sexuales secundarios femeninos, o sea, esculpir la figura femenina. La más importante de estos estrógenos se llama el estradiol. También producen estos ovarios una pequeña cantidad de otra hormona que se llama progesterona. Esta es producida por el cuerpo lúteo y es responsable de todos aquellos cambios uterinos antes de que se dé la gestación. O sea, esta progesterona es pro-embarazo, por decir. La progesterona es pro-embarazo, o sea, preparar su útero para un embarazo. Pero cuando la señorita no se embaraza, o sea, no hay una relación coital ahí, esa progesterona trabaja, digamos, todos los meses trabaja esta progesterona para ir a hacer un colchoncito ahí en su útero para permitir que llegue un nuevo ser ahí. Pero como nunca llegó nadie, entonces este se desprende y es lo que la señorita ve en su menstruación cada mes.
lo que se desprende ahí de lo que esta progesterona esculpió, por decirlo así, cada mes, y como no hay un embarazo, entonces se cae. Y lo que cae es lo que usted ve en su menstruación. O sea, la sangre que ve cada mes las señoritas en su periodo menstrual. Es el endometrio que se desprende. O sea, ese colchoncito que se había formado para permitir que llegara un nuevo ser. La placenta, que vamos a hablar de la preocupación de la señorita y de algunos caballeros también, porque esto es de dos. Cuando usted se hace una prueba de embarazo, ya sea en sangre, en orina o en esas pruebas rápidas en orina que le venden en la farmacia, esa prueba lo que detecta es una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana. Esa solo es producida por la placenta. Entonces, solo si hay una placenta ahí en ese útero, que quiere decir que está embarazada una señorita, puede provocar esa gonadotropina coriónica. Hay otras afectaciones que me pueden provocar eso, pero eso ya son ya es otra cosa. Ya esas son otras patologías. Pero en condiciones normales, la gonadotropina coriónica solo se encuentra en personas o en las señoritas que están embarazadas porque ya se ha formado una placenta. Por eso es que esta prueba es detectada en sangre más o menos a los 7 días, o a los 7 días después de una relación sexual sin protección, ya le puede salir positiva la prueba. Pero podemos esperar 10 días. En orina, 15 días más o menos. En 15 días porque pueden haber falsos positivos o falsos negativos. Entonces, en sangre, después de una semana, usted puede salir embarazada o no está embarazada. Y en orina, podemos esperar un poquito más, unos 15 días. Entonces, cuando usted se preocupa de por gusto, la prueba lo que detecta es eso, gonadotropina coriónica. Si usted está embarazada, le va a salir positivo porque hay gonadotropina coriónica en sangre o en orina, porque esta hormona se libera de la placenta y se encuentra en sangre y también se elimina por la orina una cantidad. Esa cantidad que se puede ver en orina, puede evidenciarse, es lo que detecta una prueba de embarazo en orina. ¿Sí? Y luego pasamos pues a los testículos en los caballeros y que libera pues la testosterona. Esta es la más importante de las hormonas masculinas y es un andrógeno, el cual produce y mantiene los caracteres sexuales masculinos de los que ya hablábamos. O sea, esculpe pues la forma masculina, la voz, que todos los procesos se estén dando, la libido en los caballeros depende también de la testosterona. Cuando hablo de libido es pues el apetito sexual. Entre más testosterona tiene un caballero, muchas veces tiene más rasgos masculinos, como en el caso de vello facial, son peloncitos también algunos, porque la testosterona, por la gran cantidad de testosterona, puede provocar calvicie también. Entonces, muchas veces va orientado en eso los tratamientos. Hay personas que son calvas, por decirlo así, pues a temprana edad puede ser uno de los causantes de la gran concentración de testosterona que tiene. Y la testosterona usted la puede ver también a nivel de los animales. Entre más agresivo es un animal, es porque ha librado o hay una gran liberación de testosterona. Eso va orientado también. Bien, pasamos al riñón. El riñón en sí, no las glándulas suprarrenales, sino que el riñón en sí secreta una sustancia que se llama renina-angiotensina. Esta causa vasoconstricción, por lo tanto eleva la presión arterial. Esta renina-angiotensina participa en eso. Vasoconstricción, o sea que le hace los vasos más chiquitos y eso lo que hace es elevar la presión arterial en condiciones en las cuales hay hipotensión, o sea, presión baja. La eritropoyetina es una sustancia también participa en la producción de eritrocitos, o sea, en la producción de sangre, en la producción de células rojas, o sea, células sanguíneas, eritrocitos o glóbulos rojos. Como les dije, hay órganos que participan tanto en secreciones endocrinas como en secreciones exógenas. En el caso de órganos como el estómago o el tubo digestivo, produce una sustancia que se llama gastrina. Esta es secretada por el estómago y estimula la producción de ácido hidroclorhídrico y aumentar la motilidad gástrica. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando usted se alimenta y le llega el alimento a su estómago, se libera esta gastrina, ¿para qué? Para comenzar a descomponer sus alimentos y a su vez participa en aumentar la motilidad gástrica, o sea, que su estómago comience a moverse para poder batir de alguna manera sus alimentos. También existe otra que se llama la secretina, que esta es secretada al duodeno
y esta activa la secreción pancreática. O sea, al liberarse esta secretina, estimula al duodeno para que se libere la secreción pancreática. ¿Se acuerdan cuando vimos el páncreas que llegaba al duodeno? Pues llega al duodeno esta secretina y eso estimula al páncreas para que libere la secreción pancreática, o sea, el jugo pancreático, para que sirva en el proceso de digestión. Y por último tenemos las feromonas. Estas feromonas actúan a distancia y se producen por las glándulas sebáceas de la axila genitales en el ser humano. Aquí vamos a recordar a las apócrinas. ¿Se acuerdan que había una diferencia entre estas glándulas sudoríparas? Estas se desarrollan, les decía, en la pubertad. O sea, cuando se desarrollan, porque estas son las encargadas de cuando decimos hay química, siento que hay química. Entonces, algo de medicina tiene eso, de la química que usted siente con algunas personas. Y eso se lo debemos a las feromonas. Las feromonas son un tipo de hormonas que las liberamos en condiciones de estrés. Anteriormente, cuando hablamos del tejido tegumentario, decíamos que estas estaban en sitios específicos, no estaban en todos los sitios, como en el caso pues de una glándula sudorípara o sebácea normal, sino que estas eran las que funcionaban cuando teníamos relaciones sexuales o relaciones coitales, porque son las encargadas de eso, de permitir esa atracción sexual, ese olor característico que tiene cada una de las personas. Se cree, porque eso está en estudio, que el órgano que detecta estas feromonas se encuentra a nivel del bómer de la cara. ¿Se acuerdan? Aquel huesito que era el único huesito impar, bueno, no el único, ¿verdad? El huesito impar de la cara, que me dividía la cavidad nasal en derecha e izquierda. Entonces, a ese nivel se supone que hay una estructura que se llama bémoro-nasal. O sea, es un órgano bémoro-nasal en relación a la nariz y al bómer. Y este, pues, es el encargado de percibir esos olores de las feromonas y permitir esa atracción sexual, ese olor característico de cada uno de nosotros. Y es lo relacionado, como les decía yo, con esa química que podemos percibir con otra persona. Bien, hasta aquí terminamos, jóvenes, el componente del sistema endocrino. Yo sé que hay mucho de eso. Hay mucho de sistema endocrino. Aquí he hecho pues un mega resumen del sistema endocrino, pero esto es como lo que ustedes deben de saber. Saber dónde más o menos están ubicadas esas glándulas, cómo es que se dan estos procesos y cuáles son las funciones de cada una de ellas y cuáles son las hormonas que se liberan y cuál es la función de estas hormonas. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana.